Hola, hola, ¿me confirman, por favor? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Escucha, licenciado. Saludos a todos, buenas tardes. Bueno, esta tarde, en primer lugar, vamos a pedir que los del grupo, de los 3 grupos, graben esta actividad. Es la prioridad, ¿va? Cuando inicien, graben. En la parte de arriba, pues tengo ahí que ya estoy grabando, pero ustedes graben también, compañeros. Se va a entender un poquito rojo. De los 15, pues con solo uno que grabe. Iniciamos ahorita con el grupo que hemos establecido en el programa. Sé que van a estar bonitas, no hay duda, porque ya los habíamos preparado el día de ayer. Sé que ya traen los artículos. Sé que son muy buenos estudiantes, ¿verdad? Por eso yo ya había preparado a ustedes. Y hoy, pues, un jueves que no es usual, pero como en vista de la situación de que son bastantes, ustedes hemos programado en esta fecha. Previo básico en relación a lo que habían pedido permiso, pues previo a eso, vamos a iniciar ya, a lo que han establecido. Y muchas gracias por estar aquí. Espero que vengan todos. Va a estar bonito porque esta reunión, ¿verdad? Ya tiene 24 compañeros acá y va a ser muy buena porque este es para ingenieros, para nuestros amigos ingenieros. Iniciamos con el primer grupo, ¿verdad? Y compañeros, graben la actividad. Suerte, y es de ustedes, pues, la sala en línea para las 3 exposiciones. Me encantan las 2 que han hecho anterior, pues gracias. A grabar y a compartir con ustedes los conocimientos, porque hay que ser humilde. Uno aprende también de la información que ustedes traen. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Antes que nada, ¿me pueden confirmar si se escucha? Sí se escucha. Claro, excelente sonido. Muchas gracias. Bueno, prosiguiendo con las exposiciones, nos corresponde hablarles acerca de los títulos valores. El grupo está conformado por Alejandra Eunice Beltrán Corcio, Carmen Arelí Hernández Martínez, Diana Celeste Perla Portillo, Marvin Alexis Ochoa Reyes y su servidor Jesús Abraham Guerrero Flores. Siguiente, por favor. Los títulos valores. Según el artículo 623, son documentos para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. En el artículo 625 del Código de Comercio se menciona que la información necesaria que estos deben contener son nombre del título, fecha y lugar de emisión, prestaciones y derechos que el título incorpora, lugar de cumplimiento y ejercicio de los mismos y firma del emisor. Además, los títulos valores deben cumplir con algunas características, como estar escritos en castellano, si la cantidad o importe está escrita en cifra y palabras y hay alguna diferencia entre estas, valdrá la suma en palabras. Si apareciera más de 2 veces y si hay diferencia, valdrá la menor suma. Debe entregarse al pagador, puede ser nominativo a la orden o al portador. Y finalmente, la suscripción del título o valor obliga al cumplimiento de las prestaciones y derechos incorporados a favor del titular legítimo. Siguiente. En el artículo 636 dice el texto alterado en el título o valor no afecta la validez, solamente cambia las obligaciones a las que están sujetos los signatarios, posterior a la alteración y anterior a la alteración. En caso que la persona que suscribe al título o valor no sepa firmar, lo puede hacer un tercero o a quien se le pida.
con la condición de ser autenticado por un notario. El siguiente. Los títulos nominativos. Estos se emiten a favor de personas determinadas, cuyos nombres han de consignarse en el texto de los documentos y de los registros de los mismos. Y si se quiere transferir, debe presentarse al emisor para hacer las anotaciones en el registro. Esto en base al artículo 654. Siguiente. Títulos a la orden. Los títulos a la orden son expedidos a favor de un titular determinado o, en caso de transmitirse el documento, entonces será a favor de la persona que aparezca designada en el último endoso o cualquier transmisión por medio legal. Para llevar a cabo el endoso, la información crucial que debe circular en el título es el nombre del endosatario, clase de endoso, lugar y fecha, firma del endosante. Sin embargo, se puede dar el caso de que alguna de esta información falte, por lo que se tienen las consideraciones que en caso de faltar el nombre del endosatario, se tomará como un endoso en blanco. Con la firma del endosante y cualquier tenedor sea legítimo, este se podrá llenar con su nombre o con el de un tercero. Por otro lado, si lo que se omite es la clase de endoso, se considera que es en propiedad. Si se omite la fecha, se entiende que corresponde a ese mismo día que el endosante adquirió el documento. Y por último, a pesar de todas estas asunciones mencionadas, se debe aclarar que la firma del endosante no puede faltar por ningún motivo. Existen varios tipos de endoso, entre ellos están en propiedad, en garantía o al cobro. Los endosos en propiedad se dan cuando se transfiere el título, así como los derechos y obligaciones que éste conlleva. En los endosos en garantía, el endosatario adquiere derechos y obligaciones de un acreedor prendario, el cual se determina como dueño de la propiedad hasta que se pague por completo la deuda. Y por último tenemos al endoso al cobro, que aunque no transfiere la propiedad, permite cobrarlo judicial o extrajudicialmente. Además, la persona con la obligación de realizar el pago, aunque no es necesario que se asegure de la autenticidad de los endosos y tampoco tiene derecho a exigir su comprobación, sí debe corroborar la identidad de la persona presente del título como tenedor. Siguiente, por favor. En la diapositiva se observa un ejemplo en donde están señaladas la información clave que debe de contener, como la leyenda de ser un endoso en propiedad, la firma del titular, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos acerca de los títulos al portador. Y es que a diferencia de los títulos a la orden, los títulos al portador se transmiten por simple entrega. No hay necesidad de que estos sean extendidos hacia una persona en específico. Lo único a tomar en cuenta con estos títulos valores es que no pueden ser expuestos en circulación cuando expresan la obligación de pagar alguna suma de dinero. Esto según el artículo 675. Ahora pasamos a los bonos. Los bonos son bienes muebles que confirman la participación individual de sus tenedores en crédito colectivo del emisor. Según el artículo 681, la información que deben contener es la siguiente: denominación, finalidad y domicilio de la entidad emisora, importe del capital y la parte pagada del mismo perteneciente a la entidad emisora, el importe de la emisión, el tipo de interés, los términos señalados para el pago de intereses y de capital, el lugar de pago, especificaciones de las garantías especiales, lugar y fecha de la escritura de emisión, nombre del notario y la firma de los administradores. Siguiente, por favor. Una de las principales restricciones de los bonos es que, según el artículo 682, la entidad emisora
no puede emitir bonos por cantidades mayores que el haber contable de ella misma. Sin embargo, esta prohibición tiene una excepción, y es que cuando se trata de cancelar el precio de la adquisición o construcción de un bien contratado por ella misma, eh, además, la misma entidad emisora debe convocar a Junta General a los tenedores de bonos, ya que se necesita seleccionar un representante común y también un suplente, los cuales pueden ser un mismo tenedor o un establecimiento bancario. Y este se mantendrá en puesto según la Junta indique durante 5 días. Siguiente, por favor. Ahora pasaremos a hablar acerca de las letras de cambio. Una letra de cambio es un documento mercantil que garantiza que una persona u otra cantidad pagará, una otra cantidad de dinero en una fecha determinada. En concreto, la letra de cambio se define como un título escrito por el cual una persona denominada librador ordena a otra, el denominado librado o deudor, el pago de una suma de dinero en una determinada fecha de vencimiento. Por tanto, en una letra de cambio intervienen las siguientes figuras: el librador, quien emite la letra de cambio y da la orden de pago; el librado, que es quien se compromete a pagar la letra de cambio y para ello deberá firmarla, quedando de este modo obligado al pago; y finalmente el beneficiario, tomador o portador, tenedor también se le puede llamar a la persona que recibe el dinero. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos acerca de los elementos. Eh, para la letra de cambio, para que ésta sea considerada como válida, se debe tener en cuenta, según el artículo 702, los siguientes elementos. Esta debe poseer denominación de letra de cambio inserta en el texto, lugar, día, mes y año en que se suscribe, orden incondicional al librado de pagar una suma determinada de dinero, nombre del librado, lugar y fecha de expedición, nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, firma del librador o de la persona que suscriba a su ruego en su nombre. Siguiente, por favor. Podemos ver un ejemplo de una letra de cambio y procederé a explicar de la mejor manera cómo esta puede llenarse. Para eso se sigue una serie de pasos. El primero sería colocar el número correlativo de la letra de cambio. Si hay una sola fecha de pago, solo se coloca el número 1. Y si hay más de una letra de cambio, para más de una fecha de pago se escribirá un número correlativo para cada letra de cambio. El segundo paso sería escribir el lugar o ciudad donde se firma la letra de cambio. El tercer paso es colocar la cantidad de dinero que debe ser pagada en números. El cuarto paso es colocar el día en que se vence esa letra de cambio, día que corresponde a la fecha de vencimiento para el pago del dinero adeudado. El quinto paso es escribir el nombre de la persona que debe recibir el dinero. En el sexto paso se escribe la cantidad a pagar en letras. Ojo, esa cantidad debe ser la misma que se escribió en el paso número 3. El séptimo paso, se escribe la fecha en que se hizo el acuerdo de pagar la cantidad del paso número 6. En el octavo, en el espacio donde dice nombre del librado, se escribe el nombre de la persona que debe pagar la cantidad de dinero. Después, hay un espacio que está abajo del anterior nombrado, donde se escribe la ciudad del domicilio de la persona que debe pagar la cantidad de dinero. En el décimo paso se llena el espacio donde dice firma del librador. En este caso deberá escribir la firma de la persona que recibirá el pago del dinero o bien quien deba dar por cancelada la letra de cambio. Ahora, si notan, hay una parte en este ejemplo que tenemos que girarlo más o menos, 90 grados para poder leerlo. En este caso, el título dice aceptado. Para llenar estos espacios se sigue en los siguientes pasos. Se colocan los datos que se escribió en los pasos 7 y 9 respectivamente. Posteriormente, en el espacio donde dice firma del aceptante,
deberá escribir el nombre de la persona que colocó en el paso número 8. Además, esta persona deberá firmar junto a su nombre. De esta forma tenemos una letra de cambio completa para respaldar el pago de dinero. Por lo general, este tipo de letras de cambio son utilizadas juntamente con un contrato de arrendamiento de casas, préstamos de dinero, aunque no es la única aplicación de este tipo de documentos. Siguiente, por favor. Pasamos a hablar acerca de los pagarés. Los pagarés deben tener la siguiente información según el artículo 788. Mención de ser del pagaré, promesa incondicional de pagar una cantidad exacta de dinero, nombre de la persona receptora, época, lugar de pago, fecha y lugar en que se emita el documento y firma del suscriptor. Si se omite la fecha de vencimiento, el artículo 789 dice que el prestatario deberá pagar cuando el prestamista lo indique. Es decir, será pagadero a la vista y si el lugar de pago es obviado, se entenderá que este es el domicilio de quien lo suscribe. Siguiente, por favor. En la pantalla mostramos un ejemplo de un pagaré, en este caso emitido por Crediciman, en donde se observan espacios claros para poner, por ejemplo, la fecha, firma, mención de ser del pagaré, entre otros. Siguiente, por favor. Los cheques. ¿Qué es un cheque? El cheque es un documento contable que consiste en un derecho de pago en el que la persona que está autorizada para extraer dinero de una cuenta, por ejemplo el titular, extiende a otra una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, la cual se expresa en el documento. Las personas naturales y jurídicas que participan en los procesos para la elaboración y cobro de un cheque son el librado, que es quien ha de efectuar el pago, el librador, que es quien se compromete a cumplir la obligación de pago contenida en el cheque, y también tenemos al tenedor o beneficiario, que es a quien ha de cobrar el cheque. Si se quiere personalizar un cheque, se puede recurrir a la guía de instructivo para la estandarización del cheque en el sistema financiero. En este caso, ahí se establecen las guías para disponer de información y elementos que posee un cheque. Siguiente, por favor. ¿Qué debe contener un cheque? Para que un cheque sea considerado como válido, este debe poseer los siguientes elementos según el artículo 793. Número y serie, mención, cheque, inserta en el texto, nombre y domicilio del banco con el cual se libra, orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero indicando la cantidad en letras o en números, nombre de la persona a cuyo favor se libre o indicación de ser al portador, lugar y fecha de expedición, firma autógrafa del librador. Y pues también podemos ver en esta diapositiva un ejemplo de cómo luciría un cheque con la información que acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos acerca de la invalidez de un cheque. Si el cheque evidencia alguna de las características siguientes, se considera como no válido. Raspaduras, testaduras, interlineados o enmiendas, esto según el artículo 794. Ahora bien, un banco no estará obligado a pagar los cheques que no sean emitidos en los formularios que haya suministrado al librador. Esto según el artículo 806. Cuando hay una declaración judicial de que el librador se encuentra en estado de suspensión de pagos, de quiebra o de concurso, obligando al librado a rehusar el pago desde que tenga noticia de ella. Esto en base al artículo 813. Y según el artículo 817, cuando pareciese falsificado y cuando el librador le haya prevenido por escrito que no haga el pago. Siguiente. Condiciones penales. El artículo 795 dice, el cheque librado por quien no tenga fondos disponibles en la institución a cuyo cargo se emite protestado en tiempo,
será documento ejecutivo y acarreará a su librado las responsabilidades penales consiguientes. Es decir, que se debe tener cuidado porque emitir un cheque sin fondos es considerado como un delito. En ese orden, si se emite un cheque con una factura futura o posterior a la firma, el beneficiario está facultado para acudir al banco para cobrarlo. Y si tiene fondos en la cuenta respectiva, el banco tiene la obligación de pagarlo, o bien, si no tiene fondos, procederá a razonarlo como un cheque, sin provisión de fondos. Igualmente, perdón, aunque antes de la llegada de la fecha que indica el cheque y habiendo razonado sin provisión de fondos por el banco, el beneficiario podrá demandar judicialmente al librador civil y penalmente. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a hablar acerca de los títulos fiduciarios. Estos certificados solamente pueden ser emitidos por entidades bancarias en la rama fiduciaria y según el artículo 884 debe contener mención de ser del certificado fiduciario de participación, nombre y domicilio del banco emisor, fecha de emisión del título, monto de emisión y número y valor nominal de los certificados, rendimiento mínimo garantizado, término para el pago de los rendimientos y del capital, lugar y monto del pago, lugar y fecha de la escritura de emisión y número y tomo de la inscripción relativa en el registro de comercio. Por último, la firma del representante autorizado de la institución emisora. Siguiente, por favor. El monto de los certificados fiduciarios es fijado por la Superintendencia de Bancos, tomando como base el valor comercial de los bienes fideicomitidos. Esto según el artículo 893. Dichos certificados son bienes muebles, pero también pueden considerarse como bienes inmuebles. En este caso, el banco puede establecer en beneficio de los tenedores los derechos de aprovechamiento de dichos inmuebles. Los certificados pueden ser nominativos al portador o nominativos con cupones al portador. La emisión es autorizada por escritura pública y debe contener denominación y domicilio del banco emisor, relación de la escritura y constitutiva del fideicomiso y su inscripción, bases de la emisión, descripción suficiente de los derechos o bienes fideicomitidos, importe de la emisión y número y valor de los certificados que se emitirán en series, si las hubiera, naturaleza de los títulos y derechos que incorporan. Esto según los artículos 897 y 898. Siguiente, por favor. Títulos valores en relación al orden internacional. Según el artículo 920, la capacidad para emitir en el extranjero títulos valores o celebrar los actos que en ellos se estipulan se determinará conforme a la ley del país en el que el título se emita y las condiciones para la validez y la forma de los actos del mismo. Se determinará por el lugar donde se emita. Siguiente, por favor. Según el artículo 926, la forma y los plazos para los protestos se regularán por la ley donde los protestos se levanten y para determinar si el tenedor está obligado a adquirir una aceptación. En este caso se aplicará la ley del lugar donde el título debe ser pagado, igualmente si se extravía el título valor. Según el artículo 927, para determinar si el tenedor de un título tenía el derecho o las relaciones causales que originaron la emisión de aquel título, se estará a la ley del lugar de emisión del título o creación del acto consignado. Siguiente, por favor. Ahora pasemos a hablar acerca de los conocimientos de embargue. El conocimiento de embargue, en palabras simples, es un título o valor que representa las mercancías que son objeto de contrato del transporte marítimo y aéreo. Para ampliar un poquito más este término, podemos citar el artículo 911 del Código de Comercio de El Salvador, que en el conocimiento de embarque es un documento
acredita la propiedad de las mercaderías que ampara y da derecho a su tenedor legítimo de reclamar la entrega de tales mercaderías a la presentación del documento previo del pago de los derechos que en el mismo título se consignan. Este documento debe ser entregado al capitán al llegar la nave al puerto para tener derecho sobre su mercadería, ya que cumple el rol de comprobante en este caso, según el artículo 912. Ahora bien, si no se presenta el conocimiento de embarque a tiempo y el capitán se viera obligado a descargarlo por su cuenta, entonces el portador debe pagar los gastos de almacenaje y demás. Esto según el artículo 913. Siguiente, por favor. Certificado de depósito y bono de prenda. El certificado de depósito es un título, valor y representativo de los bienes que se presentan a un almacén general de depósito, que lo hace responsable de la custodia y conservación de ellos, y a su vez legitima al tenedor del certificado como propietario de los bienes depositados. Es importante mencionar que esta clase de títulos valores solo pueden expedirlos los llamados almacenes generales, en este caso los de depósito, y cualquier otra institución de crédito o persona diversa a estos almacenes generales de depósito que expidan un certificado y que no producirán los efectos de títulos valores. Siguiente, por favor. Tenemos ahora el bono de prenda, que es un título accesorio que siempre irá unido a todo certificado de depósito, el cual acredita la constitución de un crédito prendario sobre los bienes que se indican en el certificado de depósito, en este caso, en favor de cualquier tenedor legítimo. Se pueden expedir los bonos de prenda múltiples según el tipo de bienes, pero siempre se expide un solo bono de prenda en relación con cada certificado de depósito. Ambos títulos valores pueden ser expedidos a favor del depositante, pero también pueden a favor de un tercero. Siguiente, por favor. Aquí se muestran algunos ejemplos de estos títulos valores. A la izquierda se tiene un certificado de depósito del abono de un banco en una cuenta de depósito a plazo del Banco de Fomento Agropecuario. Y a la derecha un ejemplo de bono de prenda. En ambos pues, podemos ver los elementos que los constituyen. Siguiente. Aspectos importantes sobre el certificado de depósito y bono de prenda. Según el artículo 846, el certificado y el bono de prenda deben ser desprendidos y ser parte de un talonario único de registro que lleva el almacén general emisor. En este libro quedará un talón con los mismos datos que contengan estos títulos valores. Y si no se tiene este registro, el almacén no reconocerá como acreedor prendario a ningún tenedor del respectivo bono. Además, para que se pueda emitir un certificado de depósito, se deben cumplir que los bienes estén asegurados, ya sea directamente por el dueño o por intermedio del almacén. Que el administrador del almacén se haya cerciorado que los bienes que se depositan son propiedad del depositante o del beneficiario del título, y que además el administrador no tenga conocimiento de algún gravamen, que es un impuesto sobre el inmueble, o embargo judicial sobre los bienes. Siguiente. Reposición de títulos. Según el artículo 930, el tenedor de un título valor deteriorado o destruido en parte, en el que aún se tienen los datos necesarios para su identificación, tendrá derecho a reposición por el emisor y que los signatarios lo firmen de nuevo si todos están de acuerdo. Pero si algún signatario se negara a firmar, entonces el tenedor no podrá incurrir a la autoridad judicial para que se firme en frente del juez. Y si se negase aún la orden judicial, se procede a anularlo. En este caso, en un plazo correspondiente no mayor a 30 días que el juez señale, esto según el artículo 930. En caso de los títulos nominativos, podrán ser repuestos por el emisor sin necesidad de autorización judicial, siempre que lo solicite la misma persona que está registrada en ellos. Siguiente.
La reposición. También se podrá reponer sin necesidad de intervención judicial los cheques no endosables a solicitud del beneficiario. Los cheques a la orden a solicitud del primer beneficiario siempre que haya transcurrido el plazo de tiempo establecido para ellos. Los títulos a la orden a solicitud del primer beneficiario siempre que haya publicado un aviso y siempre que hayan transcurrido 30 días después de la última publicación. En este aviso se publica 6 veces y se hace tanto en el diario oficial como en un diario de circulación nacional. Y en el caso de los títulos valores al portador solamente podrán reponerse mediante procedimiento judicial. Todo lo mencionado está acarreado en los artículos 933 y 934. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Solo quiero hacer una observación antes de pedir los nombres de ustedes. No sé si te acuerdas que tú dijiste que el cheque sin provisión de fondos está en el artículo 740, algo así. Haga una revisión, por favor, porque estoy observando que eso, recordando que el cheque de provisión está en el 243. Cheque sin provisión de fondos. No sé de qué ley es ese código penal. ¿Me puedes hacer un recuerdo, recordarme si es eso o es otra ley del otro país o si estoy bien claro que es el 243 porque es posible que se hayan equivocado, en vez de 2 pusieron 7? Porque si alguien lo busca, te voy a explicar una cuestión, respuesta va sobre cheques y provisión de fondos. Puede incoar la acción penal directamente en el tribunal de sentencia por el delito de cheques sin provisión de fondos. Como es un delito de acción privada, su cliente puede otorgarle el poder para que la representante como creyente en dicho proceso. Ahora bien, hay que tener cuidado cómo se va a incoar la acción penal, ya que un sinfín de casos, la Fiscalía General de la República de El Salvador oscurece conceptos, desvía criterios legales para hacer que un delito parezca otro. Fíjense, este es el problema en El Salvador. Así poder perjudicar a alguien o en todo caso beneficiar a alguien. Es típico el caso del delito del cheque sin provisión de fondos, regulado y sancionado en el artículo 243 del Código Penal, de la siguiente manera, y que será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Fíjate que los delitos de 1 a 3 años generalmente no tienen cárcel. De 3 en adelante sí tienen cárcel. Y se lee así lo que dice ahí: el que librare un cheque sin provisión de fondos o autorización expresa para girar un descubierto. 2. El que librare un cheque y diere contraorden para su pago sin causa razonable manifestada al banco por escrito y frustrare maliciosamente su pago. Y tercero, el que librare un cheque formulado ajeno sin tener autorización para ello, lógicamente, que tiene que existir una obligación líquida y exigible y ser cancelada mediante la emisión de un cheque. Para mientras revisen ustedes, me dijiste que estaba ubicado Licenciado, en el 700. ¿Sí? 795, artículo de comercio, código de comercio. Código de comercio, es que no lo dijeron, va. Sí, todo esto está referenciado al código de comercio. Pero solo dijeron el artículo, no dijeron, pero yo los estoy ubicando ahorita en el Código Penal. Vaya, ok. Sí, el código penal no lo mencionamos. Sí, vaya, se lo voy a ampliar. Se confundió este delito si el emisor en realidad está donando una cantidad de dinero. Lo hace por medio de un cheque rebotón. Así les dicen. Si analizamos de forma aislada, fíjense, este artículo, podemos decir que sí, pero si relacionamos otras disposiciones legales, como el artículo 3 del mismo Código Penal, cuando nos referimos al principio de lesividad, la Fiscalía, pues, de El Salvador, puede tomar este delito, introducirlo en un sombrero, decir un par de palabras mágicas y sacarlo convertido en delito de estafa. La estafa es agravada, ¿va? Y girar una orden de detención contra usted
con todas las consecuencias legales correspondientes, cuando en realidad lo que tenía que existir era una acción penal particular directamente ante el tribunal de sentencia. Fíjense que a mí más de alguna vez me dieron un cheque rebotón. Entonces les dije, mire, el cheque no tenía fondos, pero hasta ahí nomás llegó. No, hombre, Lick, fue un error. Ok, mándenme el cheque dentro de 2 días al menos, porque ya pasaba el día en que tenían que. Pero se llegó a un acuerdo. Vale, el que obtuviere para sí o para otro un provecho injusto en perjuicio ajeno mediante ardid o cualquier otro medio de engañar o sorprender la buena fe será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Fíjense que, como dije, de 1 a 3 es escarcelable, de 3 en adelante ya no. La cuantía del prejuicio, la habilidad de la astucia con agentes hubiera procedido. Por ejemplo, ustedes les dicen, aquí está el cheque. Usted firma un contrato de compraventa de un carro y el cheque no tiene fondo. Y usted ya recibió el cheque y entregó el carro. Es una estafa. El perjuicio hubiera recaído, fíjense, en personas que por su falta de cultura o preparación fuera fácilmente engañable. Pero a ustedes no. Y el artículo 3 del artículo 216, el ordinal tercero del 216, contiene un agravante de este delito cuando se realiza mediante un cheque, medios cambiarios o con abuso de firmar en blanco. Fíjense esto. Aquí es donde vienen las palabras mágicas de la Fiscalía General de la República. Para hacer que un delito se convierta en otro, de repente y ante nuestros ojos, por arte de magia, cosa que es imprescindiblemente para los ojos incautos. Mucho ojo, fíjense, porque un proceso de estafa agravada puede implicar varios meses en detención provisional sin configurar ese delito de estafa agravada. Habrá un delito de estafa agravada cuando por medio de engaño, ardid, se asalta la buena fe de alguien que para obtener de él un provecho económico. Es decir, alguien que quiere obtener un beneficio injusto de otra persona y previo a obtener un beneficio libera un cheque rebotón. Fíjate que generalmente en Santana y San Miguel se dan esto cuando ponen ahí que venden carne. Entonces tu cliente, el que tú eres de Santana, te lleva un cheque, hace el instrumento y quedó rebotón. Entonces hay cárcel. Pero este acto debe ser previo, implicar por sí mismo el engaño, el ardid con que te hicieron la jugada, que se señala en la ley, va como requisito para configurar el delito, un base que es una estafa. El cheque sin provisión de fondos, el beneficio económico ya existe, es decir, se dio mutuo a la venta de crédito. Cualquier otro acto que genere obligaciones civiles, llegando al momento de pagar, el sujeto emite un cheque sin provisión de fondos. Aquí no hay estafa agravada, sino un cheque sin provisión de fondos. Tiene que presentar una acusación en el tribunal de sentencia competente. Si hay diligencias de investigación que realizar, se las plantea al tribunal. El requisito es que tenga capacidad de postulación. Esto es que sea abogado de la República, luego cumplir con las exigencias legales para formular la acusación. No es cierto lo que dice el colega que se dan situaciones cuando un colega le dice como para estar presentando atención de delitos que son en distancia privada, no son recuperados desde ahí. Fíjense. Por ser el cheque sin provisión de fondo, un delito de acción privada no tiene, supuestamente por meterse la Fiscalía General. Sin embargo, alguien se puede equivocar. En la Fiscalía se caracteriza porque es ineficiente, pues la Fiscalía cuando plantea lo que quiere es condenar, va. Entonces, hasta ahí mi intervención, compañeros. Solo esa observación tenía, pero ya se dieron cuenta que es delicado. Y anoten por qué. El artículo que dice 243, pues, previsión sin fondo del Código Penal. Vamos a ver, muchas gracias, compañeros, por su exposición. Se va a ir presentando uno cada uno. Vaya, ya estuvo Guerrero Flores, que fue el ponente. Jesús, muchas gracias. ¿Quién más? Por apellido, por favor. Beltrán Corcio. Beltrán Corcio. Corcio. Corcio, vaya. ¿Quién más? Perla Portillo. Espérenme un segundo, compañeros. Vaya, ¿quién más? Beltrán Corcio.
Perla Portillo. Serna Portilla. Serna Perla. Portilla. Perla Portilla. Vale. ¿Quién más? Hernández Martínez. Hernández Martínez. ¿Quién más? Ochoa Reyes. Ochoa Reyes. Excelente. Muchas gracias, compañeros, porque nos ha interesado mucho las exposiciones. Muy amables por venir a educarnos en eso de los cheques. Siguiente grupo, compañero. Tenemos media hora para esta exposición y media hora para la otra. Adelante, compañeros. Ya vamos, licenciado. Vale, muchas gracias por venirnos a enseñar y aprender de ustedes. Creo que tu micrófono está apagado. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la ley de adquisición. Emilio Carranza, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, acerca de la CAT. En esta oportunidad, pues, vamos a presentar a Andrea Fuentes, Aníbal Quiñones, Edwin Franco, Cleidy Iraeta y mi persona, Emilio Carranza. Vamos a empezar hablando un poco acerca del título primero. Bueno, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública fue emitida por decreto legislativo número 868 el 5 de abril del año 2000. Se publicó en el Diario Oficial 88, tomo 347, el 15 de mayo de ese mismo año, mientras presidía para ese entonces el presidente de la República, Francisco Flores. ¿Verdad? Vamos a empezar hablando sobre el título primero. Acerca de las disposiciones disposiciones generales, ¿verdad? El capítulo único es el objeto de la ley, los principios y los valores, ¿verdad? En este caso, esta ley tiene por objeto establecer normas básicas para que regulen las acciones relativas a la planificación, adjudicación, contratación, seguimientos, liquidación de bienes y servicios de cualquier de servicios de cualquier naturaleza, ¿verdad? Que la administración pública debe celebrar para la consecución de sus fines, ¿verdad? En este caso, eso habla el artículo 1. También tenemos, ¿verdad?, quienes están sujetos a esta ley. Entre algunos de estos, pues, se encuentran las personas naturales, las jurídicas, las nacionales, las extranjeras, ¿verdad? También las adquisiciones y contrataciones de las instituciones del Estado. Aquí, pues, también participan, ¿verdad? Las adquisiciones y contrataciones comprometan a los fondos públicos, las finanzas con fondos municipales y las contrataciones en el mercado bursátil, ¿verdad? Así como también la asociación públicas y privadas. Estos son los quienes están sujetos a esta ley. También vamos a ver quiénes son excluidos, ¿verdad?, de esta ley. Entre ellos están las adquisiciones y contrataciones financiadas con todos provenientes o de convenios o tratados que celebre de Estado con otros estados, ¿verdad? También los convenios que celebren las instituciones del Estado entre sí, la concesión de derechos, imágenes, patentes, cosas similares que sean propiedad del Estado, y también las operaciones de colocación de títulos de mercado internacional, ¿verdad? Así como también obras de construcción bajo el sistema de administración que realizan los consejos municipales. Esas son algunas de quienes están incluidos, ¿verdad?, de esta ley. También hablamos sobre cómo se aplica la ley y su reglamento, ¿verdad? Para la aplicación de esta ley se tendrá la finalidad de las mismas a las características de los derechos administrativos. Es decir, cuando no sea posible determinar por la letra o por su espíritu el sentido o alcance de las normas,
los conceptos o términos de las disposiciones ante la ley, ¿verdad? Se deberá recurrir a las normas, los conceptos y términos de derecho común. Esto por parte del título 1, perdón. Vamos a avanzar. Hablamos también del título 2, acerca de las unidades normativas y ejecutoras. En el capítulo 1 tenemos la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la UNAC. En verdad, en los primeros 3 artículos habla más que todo a quién corresponde, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda, quien crea la UNAC, ¿verdad? Para buscar hacer cumplir el objetivo de proponer esos lineamientos y procedimientos, ¿verdad? Sobre la política anual de las adquisiciones y contrataciones de las instituciones, ¿verdad? La UNAC va a depender del Ministerio de Hacienda y de sus atribuciones, ¿verdad? Estará a cargo de un jefe, ¿verdad? Que en este capítulo, pues habla sobre todas las requisiciones que deberá cumplir básicamente, ¿verdad? El jefe de la UNAC. También tenemos en el capítulo 2 las unidades de adquisiciones y contrataciones institucionales, ¿verdad? Las UASI, para aquellos que hemos ido alguna vez a las alcaldías, ¿verdad? Las que pagan, las UASIs, habla en este capítulo, ¿verdad? Habla sobre la creación de ellos, que son las responsables de la descentralización operativa y de realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones, contrataciones, obras, bienes, servicios, etcétera, ¿verdad? Habla también un poco sobre el jefe, ¿verdad? También de un sistema integrado de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. Aquí es donde entra la CIAT, ¿verdad? Que son el sistema integrado de adquisiciones y contrataciones que trabajan de la mano, ¿verdad? De hecho, en este capítulo, ¿verdad? Habla sobre esa relación, ¿verdad? Entre las UASI, la UNAC y la CIAT, ¿verdad? Que trabajan en coordinación con la unidad financiera institucional, ¿verdad? Relacionando adquisiciones y contrataciones de obras, ¿verdad? Y que son, obviamente, con cierta disponibilidad presupuestaria. También tenemos en el capítulo 3 la programación y la presupuestación, ¿verdad? En este sentido, a las instituciones deberán de hacer una programación anual, ¿verdad? De las adquisiciones y contrataciones de los bienes, construcción de obras, contratación de servicios, de personales, y por supuesto se tienen que tener en cuenta las disposiciones, calendarizaciones, inventarios, entre otros. Y también tenemos en el capítulo 4, ejecutores de las contrataciones y las responsabilidades, ¿verdad? En este sentido hablamos sobre los titulares y las competencias de ejecuciones de los demás, ¿verdad? Aquí pues habla de la máxima autoridad de una institución, sea de origen que provenga de la elección directa o indirecta o de una asignación, tales como los ministros, los viceministros, procuradores de defensa de los derechos humanos, directores de instituciones descentralizadas, ¿verdad? Y que aquí pues básicamente habla de la institución o la persona designada por ¿verdad? Que sea el titular de esta, perdón, y que está en la obligación de darle seguimiento a la actuación de los subalternos, ¿verdad? El titular, en este caso, será responsable por la actuación de los subalternos en el incumplimiento de las obligaciones establecidas ante las leyes. Y por último, pues tenemos también las comisiones o evaluaciones de las ofertas. También en este capítulo se habla, por último, en este caso depende de la cantidad de adquisiciones o contrataciones de las instituciones, ¿verdad? Constituirá las comisiones en cada caso, ¿verdad? Por ejemplo, la obligación de ofertas se entiende o se estima conveniente por el titular que la preside, siendo parte de ellos, ¿verdad? Las nombradas, como lo pueden ver, ¿verdad? El jefe de la unidad de adquisiciones y contrataciones, un solicitante de la obra, también un analista financiero y, por supuesto, un experto en la materia de lo que se trata. Vamos a continuar con mi compañera. Título 3. Generalidades de las contrataciones. Capítulo 1. Tipos de contrato. De acuerdo al artículo 22, los contratos regulados por esta ley son los siguientes: el contrato de obra pública, contrato de suministros,
contrato de consultorías, contrato de concesión y de arrendamiento de bienes inmuebles. El capítulo 2 nos habla de los contratistas. De acuerdo al artículo 25, tienen capacidad para contratar todas las personas, ya sean naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, que no hayan incurrido en alguna de las prácticas que se muestran en la diapositiva. El artículo 26 nos habla acerca de aquellos que no pueden ofertar de acuerdo con esta ley y que son los que ostentan los cargos mostrados en la diapositiva. Por ejemplo, el presidente, el vicepresidente, los diputados de la Asamblea, como del Parlamento Centroamericano, y todos los demás titulares de las instituciones públicas. En el capítulo 4 se presentan algunas de las garantías que pueden ser exigidas, según sea el caso, a los ofertantes o contratistas. Tenemos la garantía de mantenimiento de oferta, la cual es la que se otorga a fin de asegurar el mantenimiento de las condiciones y de los precios de las ofertas. También está la garantía de buena inversión de anticipo, que es aquella que se otorga a favor de la institución contratante para garantizar que el anticipo efectivamente se aplique a la dotación y ejecución inicial del proyecto. También tenemos la garantía del cumplimiento de contrato, que es aquella que se otorga a favor de la institución contratante para asegurarle que el contratista cumpla con todas las cláusulas establecidas en el contrato. Está también la garantía de buena obra, que es aquella que se otorga a favor de la institución contratante para asegurar que el contratista responderá por las faltas y desperfectos que le sean imputables durante el periodo que se establezca en el contrato. Y la garantía de buen servicio, funcionamiento o calidad de bienes, que es aquella que se otorga también a favor de la institución contratante para asegurar que el contratista responderá por el buen servicio y buen funcionamiento o la calidad. Capítulo 5, formas de contrato. De acuerdo al artículo 39, las formas de contrato pueden ser por licitación o concurso público, por libre gestión o por contratación directa. La determinación de los montos para la aplicación de las formas de contratación son los siguientes. Para licitación o concurso público, 160 salarios mínimos mensuales para el sector comercio, en el caso de las municipalidades, y 240 salarios mínimos mensuales para el sector comercio, en el caso del resto de las instituciones de administración pública. Para la libre gestión, se da cuando el monto de adquisición sea menor o igual a 160 salarios mínimos mensuales para el sector comercio. Y en la contratación directa, no habrá límite en los montos por lo extraordinario de las causas que lo motiven. Actos preparatorios. Para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución debe establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que se desea adquirir. Estos instrumentos se denominan términos de referencia, especificaciones técnicas, bases de licitación y las bases de concurso. Título 4. El título 4 es sobre las disposiciones especiales sobre formas de contratación. Los documentos contractuales formarán parte integral del contrato. Dependiendo de la naturaleza de la contratación, estos documentos serán por lo menos bases de licitación o de concurso, adendas, si las hubiere, las ofertas y sus documentos, entre otros. Previa a toda licitación, se deberá elaborar las bases correspondientes, las que van a ser o van a constituir el instrumento particular que regulará la contratación específica. Las bases de licitación o de concurso contendrán por lo menos las indicaciones siguientes. Encabezado conteniendo la indicación de la institución contratante, la forma y el número de licitación, la clase de contrato y que las ofertas se presenten en castellano o traducidos a este idioma y los requerimientos que deberán cumplir los ofertantes para participar. Actuaciones relativas a la contratación. En cuanto a convocatoria y contenidos, la convocatoria se va a efectuar en el sitio electrónico de compras públicas, habilitado y también por lo menos en uno de los medios de prensa escrito de circulación nacional. Cuando sea conveniente hacer una licitación internacional,
La convocatoria se realizará en forma notoria en publicaciones técnicas especializadas o en periódicos de amplia circulación internacional. Los interesados van a poder obtener las bases de licitación de forma gratuita, descargándolas directamente del sitio electrónico. Las instituciones podrán hacer por escrito adendas o enmiendas a las bases de licitación o de concurso, antes de que se vence el plazo para la presentación de las ofertas. Se podrá también recibir consultas por escrito antes de la fecha de recepción de las ofertas, las cuales deberán ser contestadas y comunicadas por escrito. En las bases de licitación se indicarán las diferentes modalidades de la presentación de las ofertas, tanto técnicas como económicas, las cuales dependerán de la naturaleza, complejidad y monto. La comisión va a tener que evaluar las ofertas utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación o de concurso. Y antes del vencimiento de la garantía de mantenimiento de la oferta, la institución va a tener que notificar a todos los participantes la resolución del proceso de licitación. Capítulo 2. Licitación y concurso público. El titular de la institución podrá suspender la licitación, dejarla sin efecto o prorrogar el plazo de la misma sin responsabilidad para la institución contratante. En el caso de que la convocatoria o licitación no concurriere ningún ofertante, la Comisión de Evaluación de Ofertas va a levantar un acta correspondiente para declararla desierta, a fin de que promueva una segunda licitación o un segundo concurso público. Para el segundo llamado a la licitación, las bases de licitación o de concurso podrán modificarse dentro del marco que establece la presente ley. Capítulo 4. Libre gestión. En cuanto a los anticipos, se puede dar anticipos hasta de 30% del valor total de la obra, bien o servicio a contratar. Y en respaldo de estos deberá exigirse una garantía de buena inversión de anticipo que respalde el pago anticipado. En cuanto al capítulo 5, algunas de las condiciones para contratación directa son los derechos de autor, la especialidad artística o servicios altamente especializados que no son prestados en el país, cuando se encuentre vigente el estado de emergencia, calamidad, desastre, guerra o grave perturbación del orden dictado por autoridad competente, entre otros. También, de acuerdo al artículo 73b, las instituciones de administración pública podrán agruparse para realizar sus adquisiciones y contrataciones a fin de obtener mejores precios, ventajas competitivas y lograr economías de escala y mejores beneficios. En el título 5 vemos lo que es de los contratos en general. Vemos lo que es la perfección y la formalización de los contratos. Para la formalización de los contratos, se perfeccionan y se formalizan con la suscripción de los correspondientes instrumentos por las partes contratadas o representantes previamente acreditadas. Para la adquisición de bienes y servicios se podría emitir lo que es una orden de compra o también un contrato. La factura o documento equivalente deberá ser exigida para todo trámite de pagos por las transacciones reguladas en esta ley. En el caso de la citación de firma de contrato, esta tiene que ser establecida en un plazo que se estableció previamente antes de la formulación del contrato, y si no se llega a firmar, la resolución de adjudicación queda sin efecto y se busca otro candidato. Para el plazo de la formalización del contrato, el otorgamiento de contrato debe efectuarse en plazo máximo de 5 días hábiles, así como lo vimos anteriormente en el artículo 77. En el capítulo 2 vemos lo que es la ejecución de los contratos. Para que el contrato se ejecute de manera efectiva, tiene que cumplirse con lugar, fecha y condiciones establecidas previamente en su contrato. Para esto necesitamos adjudicar un administrador del contrato. ¿Cuáles serán sus responsabilidades? Es verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales
informar los avances de ejecución, informar al titular para empezar el procedimiento, gestionar órdenes, remitir a la UASI, elaborar acta de recepción y actualizar expediente. Realmente esta es una serie de funciones que tiene que evaluar lo que es el administrador del proyecto para verificar que todo vaya procediendo de manera correcta. Siguiendo con el capítulo 2, vemos lo que es la prórroga de contratos y suministros de servicio. Estos se pueden prorrogar una sola vez. En el caso de que no haya opciones, en el caso de que las dos opciones de los dos entes estén aceptados a prorrogarse, se puede prorrogar. También se pueden modificar los contratos. La institución contratante puede modificar los contratos en ejecución independientemente de la naturaleza y antes del vencimiento de su plazo. Pero hay prohibiciones. En eso estamos hablando de lo que es alterar el objeto contractual o favorecer situaciones del contratista o del contratante que no se evaluaron previamente. Tenemos también lo que es la ejecución y la responsabilidad. El contratista responderá de acuerdo a los términos del contrato, especialmente por la calidad técnica de los trabajos que se desarrollen, los bienes que suministre y las prestaciones de servicios realizados. Tienen que ser puntual en plazos y puntual en pagos. También, si esto no sucede, pasamos al siguiente paso, que sería la multa por mora. Si el cumplimiento de las obligaciones realmente no sucede, pueden ir multas desde el 0.1 total del total del proyecto hasta el 0.15%, siempre el total del proyecto, y una multa mínima que sería un salario mínimo del sector comercio. ¿Qué pasa si el contratista se atrasa? Está también considerado. Estos atrasos tienen que ser no imputables, comprobados por el contratista. Tiene derecho a solicitar a que se le conceda un tiempo equivalente de prórroga, evaluando la situación. Estas generalmente son situaciones que el contratista no puede controlar y tiene su justificación en ello. Para ello se contrata como un seguro para riesgos. La institución contratante puede exigir al contratista un seguro que respalde los riesgos de determinado contrato. También, ¿qué pasa cuando el contrato excede lo que son 12 meses? Se hace lo que se le llama un ajuste de precios. Pues se procederá al ajuste, se hace un estudio de mercado y se determina si el presupuesto inicial sigue o si no. En dado caso, si los productos están más caros, el presupuesto es más alto, tiene que evaluarse sobre el presupuesto, sobre el proyecto que no se ha ejecutado todavía. En el caso del capítulo 3, la subcontratación, esto generalmente tiene que estar consolidado o considerado en el contrato. No puede haber una subcontratación si la parte contratista está enterada y la parte que va a contratar al contratista, obviamente. Tiene que estar totalmente enterada de algún servicio que contrate y que necesite una subcontratación. La base de licitación o de concurso determinan los términos de las subcontrataciones. No podrán producirse una subcontratación cuando las bases de licitación o de concurso o de las cláusulas lo prohíban. Si el contrato lo prohíbe, no puede contratar usted o el contratista una subcontratación. ¿Cuándo será válido? Cuando se comunique directamente a la institución contratante la identidad y partes del contrato y que se cumplan también los requerimientos establecidos previamente en el artículo del contrato. Claramente los contratos pueden cesar y pueden extinguirse. Los contratos cesan en sus efectos por la extinción del plazo, pactado por su ejecución y por el cumplimiento de las obligaciones contractuales. De acuerdo a las circunstancias, las partes de contratantes pueden acordar antes del vencimiento del plazo.
Se pueden extinguir también por razones de caducidad, mutuo acuerdo, revocación, otras causas que pueden ser cuando las asociaciones se disuelven, el rescate, el plazo de reclamos o la extinción del propio tiempo de contrato. Se puede llegar a caducir un contrato cuando hay una falta de representación de garantía, de cumplimiento del contrato, y la mora del contratista de cumplimiento del contrato de cualquier tipo, o de incumplimiento también se puede caducar. La mora del pago oportuno o demás condiciones que determina la ley. Pasamos ahora a lo que es la nulidad de los contratos. La concurrencia, los contratos de ley serán nulos en actos preparatorios o adjudicación o cuando concurra alguna de las causales establecidas de ley de derecho común. Son causales de nulidad las siguientes: la concurrencia de alguna incapacidad legal, la concurrencia de alguna infracción o prohibición, el exceso cometido en alguno de los montos establecidos a contratar, o demás cosas reconocidas en el derecho común que se pudieran aplicar. El efecto de declaración de nulidad en los actos preparatorios del contrato de adjudicación que se firma, se producirá en todo caso la nulidad del mismo contrato si esto llega a suceder con las causas de nulidad. Pasamos al título sexto, que es sobre los contratos, para que vemos lo que es el contrato de obra pública. Para que sea un contrato de obra pública tienen que establecerse cuatro requisitos, que son las empresas diferentes para supervisión y ejecución, los estudios previos de suelo, los tiempos extensos en caso de calamidad pública, tienen que ver una programación, una preparación, el diseño, construcción y supervisión también de la obra. También lo que vemos que hay diferentes tipos de contratos, como son los contratos de suministro, contratos de consultoría, contratos de concesión y contratos de arrendamiento de muebles, de bienes inmuebles. El de suministro puede arrendar bienes inmuebles o servicios mediante una o varias entregas. Consultoría es realmente para prestar servicios especializados. Concesión, cuando los son de obra pública o de servicio público. Y contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, la institución podrá obtener una calidad de arrendamiento en toda la clase de bienes inmuebles en opción con o sin opción de compra. Siguiendo. En el título 7 vemos lo que es el capítulo de las sanciones a funcionarios. Estas pueden ser leves, graves o muy graves. Como leves podemos poner omitir informes, no remitir o proporcionar documentos a la UNAC. Como graves podemos verlas reincidir en alguna de las infracciones, recibir el diseño de obras con su ejecución cuando resulta inviable, puede ser que haya un tráfico de influencias. Muy graves cuando se suministra información de algún ofertante que represente ventaja sobre el resto de los ofertantes. Esto pasa casi siempre cuando los elementos son copiados y los planos son copiados de un ofertante a otro. Estas infracciones pueden tener lo que son sanciones de 1, 2, 3, 4 años hasta 5 años de estabilidad de presentarse otra vez a una licitación. Título 8. Soluciones de controversias. Durante la ejecución de los contratos pueden surgir diferencias o conflictos, los cuales se pueden resolver por arreglo directo o por arbitraje. De acuerdo con el artículo 163, por arreglo directo es cuando las partes contratantes procurarán la solución de las diferencias sin otra intervención que la de ellas mismas. Y esto debería ser el primer mecanismo que se debería buscar. Cuando no se puede solucionar las diferencias o conflictos por arreglo directo, entonces se recurre al arbitraje
de acuerdo a como lo expresa la presente ley, con los elementos que se muestran en la diapositiva y escogiendo árbitros que cumplan los requisitos que también se presentan aquí, como amplia consideración moral, reconocida competencia, independencia e imparcialidad. Y ya para finalizar con el título 9, que es el capítulo único acerca de las disposiciones generales, derogatorias y vigencia. En el artículo 170 y 171, el presidente de la República deberá aprobar el reglamento de la presente ley dentro de los 90 días posteriores a la vigencia, ¿verdad? También tenemos el carácter especial de la 173, que son las disposiciones de esta ley, ¿verdad? Por su especialidad, prevalecerán sobre cualquier otra con el carácter general o especial que les regule la misma materia. Para su derogatoria o modificación se le deberá mencionar expresamente. Y la vigencia, pues, el presente decreto estará en vigencia 45 días después de la publicación en el Diario Oficial. Pues al final menciona que se llevó a cabo en el Salón Azul del Palacio Legislativo en Salvador a los 5 días del mes de abril del año 2000. Así que con esto terminamos nuestra presentación en esta tarde. Licenciado, compañero, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, compañeros. Vamos a ver los nombres de ustedes. Vaya, expuso Carranza Guillén, pero vaya, denme los apellidos, la parte de Emilio José, ¿verdad? Solo los apellidos, dos apellidos. Dos apellidos. Primero, segundo en la temática. Iraeta Apellido. Palma. Iraeta. Perdonen. Un segundito que tenemos un inconveniente. Iraeta Palma. Vaya, ok. ¿Quién más? Quiñones Castro. Quiñones Cáceres. Castro. Quiñones Castro. ¿Quién más? Puentes Torres. Fuentes Torres. ¿Quién más? Franco Romero. Franco Romero. Vale, gracias. Les voy a hacer un caso que se dio. Fíjense, ¿se han violado la ley LACAT? Sí, se han violado. Fíjense que se dio un caso en la Comisión Hidroeléctrica Río Lempa. Un caso de un pago de 28 millones de dólares, creo que fue, Chaparral. Un caso fíjense, decía que, me acuerdo, Huerto, un caso directo en la Comisión Hidroeléctrica de Río Lempa, la Selva, y la italiana Atardí, para liquidar un contrato de construcción de la presa. No sé si eso lo investigaron. El Chaparral pudo violar la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, la CAP. Pues recuerdo que dijeron que se había incluido un pago adicional que no se relacionaba con la extinción del contrato por mutuo que obliga a cancelar solo la obra ejecutada. Fíjense, relacionen esto con lo que han explicado nuestros compañeros. Según los informes de los abogados, reflejó en la misma redacción un acuerdo de la cláusula 3, donde se define el pago final, ¿verdad?, de 4 cuotas. Aquí las partes aceptan y reconocen que en el momento se acordó conciliación, el avance, construcción de la obra, los reclamos económicos que la CEL Astaldi estimaron como procedente. Cuando se trata de un arreglo directo y se llega a mutuo acuerdo de distinción de contrato, el criterio de pertinencia no existe. Hay un tema de legalidad que no lo permite hacer un tipo de reconocimiento de pago más allá del valor de la obra después de la fecha en que inició el conflicto, subrayaban los juristas en aquel entonces. Se confirmó la propuesta de asesores de la comisión, ¿verdad? Se dejó bien claro que las partes tenían que resistirse a incrementos de costos y otros pagos adicionales, porque el presidente de la CEL, Leopoldo Zamur, y otros funcionarios tenían que apegarse a lo que la ley delimita.
Entonces, este es un tema de legalidad, no de buenas intenciones por parte de funcionarios involucrados. Es dinero del Estado, del erario, que pasa a manos de privadas sin claridad a quien se les ha reconocido. ¿Va? Este es un caso, ¿va? Que, vaya, ¿dónde está esto? Ustedes que han hecho su exposición, esto es un caso del artículo 95 de la CAT. ¿Va? Insiste que puede optar a la modalidad de terminación de contratos por mutuo acuerdo y vía de arreglo directo, no pudiendo en este caso reconocer cantidades que no pertenezcan al valor de la ejecución de la obra realizada parcialmente ejecutada por bienes y entregados y recibidos. ¿Va? Entonces, esto fue un proceso, ¿va? En la Fiscalía que continuó y realizó un peritaje, porque eso es lo que hacen, realizar un peritaje. ¿Va? Entonces, la Fiscalía tenía que ver en que ha investigado estos casos. Estaba Funes, a mediados de octubre del 2013 fue esto, en Chaparral. Y la Fiscalía, ¿verdad? Las pesquisas del caso, porque la Fiscalía General de la República no encontró geólogos especializados en el país. Entonces eso adolece. Fíjense que ese caso fue bien tirado, ese fue bien famoso. Se los estoy explicando porque la exposición estuvo excelente, ¿va? En ese sentido. Pero en el sentido de los casos, vaya, el otro caso de Ana Vilma de Escobar, fue un caso realmente no lo rastrearon bien, yo no sé qué pasó, pero se saltearon la ley LACAT y dijeron que todo estaba bien, ¿verdad? El procedimiento, y que nunca había habido nada en esa situación o otro proceso. Es más, un tal Toche se le dijo a Vilma de Escobar, una gran confusión, tal vez se acuerdan de esos casos de la ley LACAT. El tercero, y el que me recuerdo bastante, es el caso de Citrán. ¿Verdad? La ley LACAT, ¿cuál es el origen de esa ley? Imagínense. Entonces, es bien interesante ver, vaya, los casos, porque ustedes la han expuesto, miren, les metí un artículo ahí de esos casos. Ojalá que no vuelva a pasar nada más de estos casos, porque realmente la ley no es para violar, la ley es para respetar la norma. Muchas gracias, compañeros, y adelante el siguiente grupo. Buenas noches, licenciado. Solo le pido a un compañero que grabe. Esa exposición es muy interesante, el socio público-privado. Adelante, compañero. Ahorita, ingeniero, ahorita, licenciado, perdón. Solo Gracias. no sé si el compañero Fernando Javier puede dejar de compartir para así compartir nosotros. Es por equipo, ¿verdad? Sí, solamente ustedes tienen. Bueno, si ya está grabando, voy a Ya está grabando, sí. Vaya, voy. Adelante, compañero. Permítame. Ay. Permítame. Va. Ya está, ¿verdad? Ahí está. Ok. Ok, buenas noches, licenciado, compañeros. Vamos a explicarles a continuación con los compañeros José David Castellón Linares, Carlos Ricardo Lemus, mi persona, Ricardo Daniel López Cáceres, y el compañero Daniel Alessandro Malte Bonilla y compañero David Alexander Rodríguez Fiellos, la ley de socio público y privado. Ahorita paso. La introducción, ¿verdad? Desde que esta ley de socio son tareas públicas y funciones privadas, ¿verdad? Que se asocian a ambos sectores. Pero no vamos a tener tanto esto, vamos a continuar con la ley. Buenas noches. ¿Me confirman si escuchan, por favor? ¿Sí se escucha? Okay. Bueno, vamos a retomar cada uno de los primeros artículos, leyendo su encabezado y tratar de interpretar de la mejor manera y explicárselos a como nosotros como grupo hemos interpretado cada uno de ellos. Tenemos los primeros tres.
donde sus encabezados son el objeto de la ley, instituciones autorizadas y ámbito de aplicación, donde se mencionan los artículos 1, 2 y 3 que nos hablan de las situaciones que son involucradas dentro de este asocio. Como el primer artículo, podemos decir de que nos dice que protege los proyectos del Estado que son dirigidos por el Estado y el sector privado, y así de la mano solventar con mayor rapidez el desarrollo de las infraestructuras y servicios públicos con un interés común, o sea, un interés para el pueblo y para el sector privado. Por otro lado, es una gran oportunidad para las empresas privadas. ¿Por qué? Porque al momento de entregar al momento de adquirir este tipo de proyectos de parte del gobierno, genera un interés interno para ellos, ¿verdad? Que es tanto mayor trabajo para la mano de obra y al mismo tiempo es un interés de parte del gobierno porque solamente solicita este tipo de asocio, ¿verdad? Ahora, el segundo es que pueden trabajar de la mano de la alcaldía toda organización autónoma para el bien del Estado. Esto ya mencionando las instituciones autorizadas. También teniendo como resultado un trabajo digno y acorde a la ley presentada al momento de hacer el asocio. Y como el ámbito de aplicación, muy bien parecido a los artículos anteriores, ya que se genera un contrato de parte del Estado y la empresa privada, solo que en este caso se genera un contrato directo a la asociación encargada del proyecto. Otro punto sería, se mencionan las partes en que forman, valga la redundancia, parte como organización y como servicio de la seguridad, educación y la salud, que son esenciales dentro de toda contratación, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ahora, modalidades de contratos de asocio público-privado y los contratos de asocio público-privado, entendiendo a la naturaleza económica del proyecto. Tomamos aquí el artículo 4 y 5. Existe una brecha diferente entre contratos. De regresarlo. Además de los diferentes tipos de proyectos y contrataciones. Acá existe una brecha de diferencia entre contratos que se hacen de la mano de lo fiscal y de la mano de los bienes o usos públicos. De igual manera se habla como sector público las organizaciones autónomas o municipales. También recalcar que depende del fiscal general de la República el aprobar cualquier tipo de contratación que se llegue a dar con una de estas organizaciones públicas, sí, públicas, y las contrataciones con el sector privado. Y el rol de esta es cumplir dichos proyectos. También mencionar de que entendimos de los diferentes tipos de proyectos y contrataciones que son las autosostenibles y las cofinanciadas. Las autosostenibles es cuando una empresa privada tiene la suficiente capital, por decirlo así, para mantener a sus operarios, a sus trabajadores, redondeándolo, porque tienen un capital fuerte interno. Ahora, las confinanciadas serían todas las que dependen del dinero del Estado cuando se genera una contratación y estas empresas privadas pueden hacer muchas veces algo pequeñas, le prestan el servicio al gobierno y estas empresas dependen del pago mensual del gobierno. Un pequeño ejemplo podría ser como el proyecto que se dio de PES, que era la entrega de las bolsas. Ahí lo que hizo el gobierno fue contratar una empresa y esta empresa fue cofinanciada por el gobierno y se le pagaba ya sea trimestralmente, mensualmente o cada 15 o cada semana, exagerando, ¿verdad? Siguiente, por favor. El artículo 6 y el artículo 7. Bueno, en el artículo 6, en este caso, nos mencionan muchas partes a tomar en cuenta. Para que todo se realice acorde a la ley bajo regímenes establecidos por las empresas privadas y sector público. Básicamente de eso se trata el artículo 6, ¿verdad? Nombrando personas u organizaciones con diferentes cargos o mandos en los trabajos a realizar bajo las contrataciones.
y de esta manera llevar un orden de lo más mínimo que se llegase a presentar en estos trabajos, situaciones que podrían presentarse en cualquier otro tipo de contratación. Con el artículo 7, las otras autorizaciones son prácticamente leyes a respetar bajo contrato, ¿verdad? Siempre, toda esta ley de asocio público-privado, se trata de tener un orden bajo contratación, ¿verdad? Del sector público, el sector privado y afines a ellos. Siguiente. Principios generales, como encabezado del artículo 8, que es básicamente el principio general de una contratación, ¿verdad? Se basa en los principios generales, donde mencionaremos de manera general los diferentes puntos a tomar bajo una contratación de ley, donde estas todas están relacionadas desde el medio ambiente hasta el tema de lo jurídico, y que todo se realiza de acorde a la ley, como puntos que parecen como más resaltantes son la sustentabilidad ambiental, eficiencia económica, distribución de riesgos y la legalidad siempre bajo el contrato. El artículo 9 sería un servicio eh, donde redondea el derecho que se debe tener el trabajador bajo contrato, ¿verdad? Los derechos que tiene que mantener la empresa bajo contrato, valga la redundancia, ¿verdad? Del trabajador, y que todo vaya acorde a la ley. Nos habla de realzar contrataciones para trabajos forzosos u obligatorios, ¿verdad? Siempre estar pendiente de que bajo una contratación no se realice ningún tipo de explotación bajo los trabajos, sí, donde el jefe no sea, vagamente decirlo, un abusivo con sus trabajadores, ¿verdad? Y los explote. Siguiente. Instituciones contratantes del Estado y sus funciones. Esto con el artículo 10. Las contrataciones ya cambia un poco el sentido de los demás artículos, ya que se refiere directamente a las contrataciones indiscutibles con el Estado, solo con el Estado. Esto lleva a siempre seguir al pie de la letra de las leyes, como todos los demás artículos, ¿verdad? Las leyes ya establecidas, cumplir con el contrato a toda costa, siempre con el fin de que todos cumplan con su parte y deber dentro del contrato, ¿verdad? El artículo 14, funciones del Consejo Directivo de Proesa. Se basa en un acuerdo directamente con el presidente de la República y con nuevas licitaciones, donde cuando se trata directamente con el presidente de la República es donde se le propone el asocio y ver de qué manera se va a desarrollar, de la mano de las licitaciones nuevas que se respalden el asocio público-privado siempre, ¿verdad? Siempre apoyado con las autoridades competentes, puede llevar en orden y bajo el pie de la letra, acorde. Todo tipo de autoridad que pueda participar en este caso. Por otro lado, las nuevas licitaciones podrían servirnos para agregar más puntos a tomar en cuenta y que todo sea cada vez más específico y que no se pase por alto ningún punto importante bajo las contrataciones. Siempre con la ley de asocio público-privado. Siguiente. Funciones de Proesa, busca una aplicación. Este es el artículo 15. Busca una aplicación con el motivo de hacer crecer todos los contratos que tengan con el asocio público-privado del ámbito de contratación en general. Son funciones que Proesa debe de sacar adelante para que así puedan fluir las contrataciones como debe de ser. De igual manera con las licitaciones respectivas para actualizar, perdón, el bienestar de las organizaciones involucradas y el empleo sostenible que ésta puede llegar a siempre es muy importante, ¿verdad? El generar más empleos bajo estas contrataciones. Es el fin que tiene el Estado, el gobierno, perdón, al momento de contratar estas empresas privadas, generar empleo. Siguiente, por favor. Y por último, las obligaciones fiscales derivadas de los contratos. El artículo 20. Se basa en la contabilidad fiscal y cómo ésta tiene que ir organizada bajo un contrato de trabajo de parte de las organizaciones públicas y privadas, al igual que el Estado, ¿verdad?
las obligaciones fiscales que llevan a estos a llevar todo al pie de la letra y no dar por alto ni un proceso dentro del contrato ya firmado, ya finalizado, por decir, ya teniendo una orden escrita ya no se puede dar pie atrás. Y también siempre tener en cuenta las deudas que necesitan pagar y cuentas exactas es lo que se busca, ¿verdad? En los artículos, en este artículo en sí. Y las leyes aplicables. Ahora continúa mi compañero. Bueno, continuamos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos con la siguiente parte. ¿Me confirman si se escucha, por favor? No se escucha casi, licenciado. Puede acercarse más al micro. Esta es la siguiente. ¿Se me escucha la voz? Sí. Sí, Ya. le escuchamos. Bueno, Sí, le escuchamos. vaya, en esta Bien. parte ya entra en la parte del capítulo 2, que es el régimen de la licitación. Primero vamos a definir lo que, porque nos vamos a referir a la adjudicación en varias ocasiones. Entonces, ¿cómo lo definimos? Vamos a definirlo como un acto judicial que consiste en la atribución de una cosa o a una persona a través de una subasta, licitación o participación hereditaria. El ganador del proceso se adjudica el bien y pasa a ser su propietario. Entonces, más adelante vamos a ir viendo cómo funciona este proceso de adjudicación. Entonces, en dicho acto, dentro del marco de la ley de asociación, se consideran factores para realizar esta adjudicación para poder tomar alguna opción ofertante. Estos factores tienen que ser objetivos, deben ser medibles para poder compararse entre las diversas propuestas de los ofertantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no tendría que ser un factor tanto por decir, este me gusta más o este me gusta menos, solo porque sí, ¿verdad? O este proyecto se mira más bonito o este proyecto se mira más feo, sino factores medibles, es decir, por ejemplo, costo-beneficio. ¿A dónde conviene más en este equilibrio costo-beneficio y siempre en pro del pueblo? Entonces, a eso se refiere con esta parte de que deben ser medibles, o sea, deben ser factores que puedan ser comparados con con un proyecto de referencia, digamos. Los términos serán establecidos en la base de licitación previa a la comparación de ofertas. Se establecen los factores a considerar cumpliendo con las especificaciones antes mencionadas. Es decir, que en la base de licitación se deben definir cómo se va a echar a andar el proyecto, qué decisiones se van a tomar en caso, por ejemplo, de anomalías o anormalidades o casos especiales, todo eso, o el reembolso de la parte privada, etcétera. Todo eso se tiene que definir en la parte de la base de la licitación. En caso de usar factores que disminuyan los pagos del Estado que beneficien al participante privado, las tarifas deben ser tomados como prioritarios. Es decir, que sea un costo menor para el usuario que lo va a pagar, pues eso debe ser una prioridad para la institución contratante del Estado. En el artículo 44 se cubre la parte en la que para evaluar las ofertas y la adjudicación, una comisión tiene que evaluar las ofertas que cumplan con las condiciones que se establecieron en la base de licitación, que ya la mencionábamos. En caso de no haber ofertas apropiadas, la recomendación es dar por desierta dar por desierto este proceso, y la recomendación es también que la oferta ganadora, bueno, la comisión recomendará la oferta ganadora al contratante de parte del Estado. La recomendación debe realizarse en plazos establecidos para la base de licitación. Es decir, que además de todo lo que mencionaba que se define en la base de licitación, también se deben definir los plazos para todo, tanto para hacer pagos, para echar a andar el proyecto, para cubrir costos, etcétera. El contratante del Estado decide si aceptar la recomendación de la comisión
En caso de no haber ofertas válidas, se declara desierta. Esta es la recomendación. En caso de ser rechazada la recomendación, tiene que hacerse exponiendo los argumentos, ¿verdad? Exponiendo motivos de por qué no se considera conveniente esta recomendación y dar por finalizado el proceso. Siguiente, por favor. Solo vamos a cambiar esto. Bueno, sí, termina, sí, dale, termina, dale. Démoslo. Ya, pasa a la siguiente, por favor. En el artículo 45 habla sobre el agravio. Entonces, vamos a entender el agravio como perjuicios en los derechos o intereses de las partes. Entonces, lo defino antes para que entendamos un poco mejor esta parte, que es, en caso de agravio a los términos del proceso, se puede solicitar una revisión ante la institución contratante del Estado a partir de la fecha de la notificación. Deben presentarse las garantías del desacuerdo respecto a la base de licitación. Aquí hacemos hincapié otra vez que las garantías del desacuerdo se definen en la base de licitación. La resolución será dada por el titular de la institución estatal. La resolución debe notificarse al recurrente en un plazo máximo de 2 días y la vigencia de la garantía se establecerá previamente también en la base de licitación y deberá ser mayor a 30 días a partir de la interposición de este recurso para llegar a un dictamen final. En el artículo 46 vemos que el ofertante que recibió la adjudicación tiene las obligaciones de crear una sociedad anónima salvadoreña con el propósito de desarrollar las actividades del asocio público-privado. Entonces, una definición un poco general de cómo vamos a entender una sociedad anónima es que es una sociedad de carácter mercantil en la cual está el capital social que se divide en acciones. Está integrado por las aportaciones de los socios, los cuales no responden necesariamente personalmente de las deudas sociales. El capital de la sociedad consistirá en acciones nominativas y deben cumplir con las leyes tanto mercantiles, las leyes del asocio y el reglamento de la sociedad, así también cumplir con las bases de la licitación. La sociedad será conformada por los mismos socios, accionistas o integrantes del consorcio, respetando las proporciones establecidas en la fecha de adjudicación. Es decir, que en el proceso que mencionaba al principio, a partir de ahí se queda establecida cuáles son las proporciones para dichos socios. Las bases de la licitación establecen los plazos y condiciones. A partir de estos, la composición la composición accionaria, entonces, a partir de acá, sí podría ser modificada. Siguiente, por favor. La institución del Estado en el artículo 47 que contrata en el proceso puede desistir del proyecto en cualquier momento antes, es decir, aquí hacemos hincapié antes de la suscripción del contrato, mediante una resolución también justificada, es decir, presentando los argumentos, las razones de por qué se está desistiendo de ser parte de este proyecto. Esto no genera responsabilidad por parte del Estado. En el artículo 48 vemos que la iniciativa privada se aceptará solo en caso de proyectos calificados por su naturaleza económica como autosostenibles por el Estado y el Consejo Directivo de Proesa. Es decir, que al momento de tomar este proyecto, el Estado debe tener la solvencia para saber, o sea, tener la solvencia de que una vez echado a andar este proyecto va a poder ser autosostenible, es decir, se va a poder mantener. Y en el caso de Proesa, ¿por qué interviene Proesa? Pues porque Proesa es el que se encarga de la promoción de las exportaciones e inversiones en nuestro país, ¿verdad? Entonces, bueno, continuamos que no corresponda a un proyecto privado estudiado por Proesa u otra institución contratante del Estado para ser puesta en marcha en el asocio público-privado. En cuanto a la competencia, en el artículo 49, para evaluar proyectos de iniciativa privada, la institución del Estado tiene 60 días máximos, aquí hay un plazo bien definido, para pronunciarse con respecto al estudio de la prefactibilidad. En caso de no estimar interesante el proyecto, debe notificarlo por escrito al que está proponiendo el proyecto, o en caso contrario, la institución debe solicitar un dictamen por parte de Proesa.
El dictamen es de carácter vinculante y debe ser pronunciado en un máximo de 40 días. Después del dictamen, en caso de ser favorable, la institución contratante del Estado procede a hacer una declaración formal de interés en la propuesta y hacerla llegar al proponente. En caso de que no sea así, la institución debe emitir una declaración de que no está interesado en dicho proceso y obviamente hacérselo notificar al proponente. Siguiente, por favor. En el artículo 50, las declaraciones de interés deben ser publicadas una sola vez en 2 periódicos nacionales y en el portal institucional de la institución del Estado que se está involucrando en este proceso y en el portal de Proesa, para que en un plazo de 60 días terceros puedan manifestarse al respecto. Proesa y la institución del Estado puedan realizar actividades de promoción para motivar a terceros a que se interesen en el proyecto. Es decir, que lo que nos está diciendo es que deben hacer promoción, la mayor promoción posible, con la idea de motivar a terceros que se puedan sumar a este proyecto. Prácticamente eso habla el artículo 50. Si no hay terceros interesados en el proyecto alternativo, esos deben presentar garantía. Después de recibidos por el Estado en colaboración con Proesa, en un plazo de 45 días, se debe seleccionar la propuesta que ofrezca el proyecto con mayor rentabilidad social, que aquí es donde está un poco enlazado con lo que mencionaba, de lo que es más conveniente para la población por ser una institución del Estado. Las resoluciones emitidas en el proceso no admitirán recurso alguno o reclamo de parte de sus proponentes y no hay responsabilidad por parte del Estado. En el artículo 51, el ofertante de la propuesta aceptada puede participar del procedimiento de licitación en los términos y condiciones como todos los demás que están participando. Tiene derecho a igualar la oferta, pero en este caso se procede a un desempate entre proponente y postor en primera instancia. Entonces, el desempate se debe realizar en 15 días después de que se abrieron las ofertas. También el derecho a que le reembolsen los gastos realizados por la formulación de la propuesta si no llegara a ganar la adjudicación del contrato. El reembolso debe ser realizado por parte del adjudicatario posterior a la suscripción del contrato. En caso de no participar del proceso, perderá el derecho a dicho reembolso. Entonces, es decir que entre los ofertantes que están siendo parte de este proceso, puede aplicar para que le reembolsen lo que invirtió en formular esta propuesta que este ofertante está dando. Tiene el derecho a eso, pero como decía al final, hay un caso que es que en caso de no participar del proceso, pierde este derecho a que se lo reembolsen. La institución contratante del Estado debe señalar en la base de licitación los montos de reembolso sustentado en el acuerdo, de acuerdo al reglamento, perdón. Siguiente, por favor. Bueno, en el artículo 52, con respecto a la no licitación por parte del Estado, en caso de que la institución que está contratando del Estado emitiera una resolución final de que no está interesado, esta no puede llamar a licitación relacionada al proyecto de la iniciativa privada. Otro que tenga el mismo objetivo o que sea similar en sustancia en un periodo de 2 años desde la notificación de la resolución. Es decir, que en este periodo no puede ejercer, digamos, para un proyecto de este tipo. Si la institución del Estado abre dicha licitación, debe reconocer el proponente de la iniciativa privada, el reembolso de los gastos en la propuesta y en los términos dispuestos en el reglamento de la ley de asocio. En el artículo 53, aquí ya entra involucrada la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque a esta le corresponde facultar al órgano ejecutivo para licitar proyectos de asocio público-privado que impliquen compromisos de ejercicios fiscales futuros. En dichos ejercicios serán aprobados al menos con el voto a favor de la mitad más uno de los diputados electos. La no autorización de la Asamblea Legislativa no implica el pago de compromisos económicos por parte del Estado hacia los ofertantes. Entonces, cuando menciona el ejercicio fiscal, nos referimos prácticamente a un resumen o un cierre que se hace anualmente para informar sobre el bienestar financiero. En el artículo 54 le corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar contratos que no implican compromisos en ejercicios fiscales futuros. Eran los que ya les definía yo
que incluyan concesión de obra pública que implique la entrega por un plazo determinado al participante privado, institución contratante del Estado u obras materiales de naturaleza de bienes nacionales de uso público. Siguiente, por favor. Compañero, nos vamos a quedar aquí porque son 107 artículos, ¿va?, de esta ley del 2013. Sí, son varios. Sí, vaya, entonces iniciamos el lunes, ¿va? Iniciamos con ustedes, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Porque tienen 2 minutos para pasarse a la otra clase y hay que respetar eso. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias y el lunes seguimos la segunda parte porque son 107 artículos. Gracias. Muchas gracias, licenciado. A ustedes, a ustedes. Feliz tarde. Igual, vayan a su siguiente clase, ¿verdad? Porque tienen 2 minutos para entrar a esa clase.